Esto es lo que está sucediendo una vez que Jesús es bautizado. Ya hablamos de que a los 12 años Jesús conocía su propósito. Ya sabía para qué Él había venido, tenía claro lo que tenía que hacer, 12 años. Pero conocer el propósito no es suficiente. Para cumplir el propósito se necesita más que conocerlo, se necesita tenerlo segunda, autoridad. A los 30 años Jesús va a ser bautizado y es declarado un hijo adulto, un hijo maduro. El Padre dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual me siento pleno, satisfecho. Por su obediencia, Jesús, el Padre hizo lo segundo, le entregó toda autoridad al Hijo. Recordemos que todavía Jesús no parte su ministerio. Todavía Jesús no hace un milagro ni libera a nadie. Jesús está recién cumpliendo ciertas cosas que son necesarias tener antes de hacer la obra de Dios. Tú sabes que no es llegar y hacer la obra de Dios, ¿verdad? Hay que tener ciertas cosas para que podamos hacerlo de Dios. Entonces, lo segundo que Jesús adquiere en el bautismo, ¿qué es lo que fue? Autoridad. Pero la autoridad no funciona si no está lo tercero, poder. Poder sin autoridad no funciona y autoridad sin poder tampoco. La autoridad es una cosa y el poder se necesita para ejecutar la autoridad. ¿Está acá o no? Entonces, en el bautismo ocurrió lo tercero. Ocurrió un hecho sobrenatural. Ese bautismo no fue como cualquier otro. Ya Juan había bautizado a cientos y a miles. Ya sabemos que Juan aparece para preparar el camino del Señor. Ese fue su llamado. Para eso Él fue escogido desde el vientre. Para enderezar lo torcido, para los valles altos, bajarlos, y para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Pero ese bautismo fue especial, porque el que se fue a bautizar no era cualquiera, era Dios hecho hombre. Amén. Juan sabía que iba a acontecer eso, solo que no conocía quién era Jesús. Por eso cuando él decía: viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese día apareció Jesús. Se sometió a Juan. Me gusta eso. Jesús no viene a poner y a decir: mira Juan, yo no soy cualquiera, yo soy el Dios vestido de humanidad, ahora a tu lado aquí aparezco yo, déjala. No, Él esperó, se sujetó, porque eso hace grande a alguien. Si tú quieres ser grande en algo, tienes que primero aprender a ser humilde y a sujetarte. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a Juan, por eso cuando Juan lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se le revela que quien está allí es Jesús, Juan dice: yo no te puedo bautizar, no soy digno de bautizarte, tú debieras bautizar. Y Jesús le dice: no Juan, se tiene que cumplir todo lo que está escrito. Es un tremendo privilegio para Juan haber bautizado a Jesús. Pero ocurrió algo, ahí ocurrieron muchas cosas sobrenaturales. El cielo se abrió, la Trinidad se hizo presente, el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado. Pero había una señal que Dios le había dado a Juan sobre
A quien tú veas que descienda el Espíritu Santo y permanezca, Él es. Y ahí algo vino a marcar una era. En el Antiguo Testamento el Espíritu no permanecía sobre las personas. Así como venía, se iba. Sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes. Ya lo hablamos. Por eso venía el Espíritu sobre Sansón y lo capacitaba con un poder sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales, porque el Espíritu Santo lo que viene a hacer en la vida de un hombre es para capacitarlo, para hacer lo imposible, hacerlo posible. Por eso la gente miraba a Sansón y le llamaba la atención que era una persona común, delgada, flaca, ¿verdad? Pero que hacía cosas sobrenaturales. Nadie sabía en qué consistía su poder. Y el poder eran dos cosas, su consagración y el Espíritu que venía sobre él. Pero ahora con Jesús el Espíritu vino a permanecer. Primero vino a permanecer sobre Cristo y luego en el libro de los Hechos vendría a permanecer sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es glorioso. En eso estamos. Ahora el Espíritu, antes de manifestar el poder, tuvo que hacer 5 cosas en Jesús. El poder todavía no viene sobre Jesús. El poder todavía no se manifiesta sobre Jesús, aunque el Espíritu ya está en él. ¿Está acá o no? Es lo mismo que pasa contigo. Tú cuando recibiste al Señor, dice la Biblia que pasaste a ser un espíritu con Él. Y dice que pasaste a ser templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora opera en vosotros. Hay un poder metido dentro de ti, solo que no se ha manifestado, no se ha hecho visible. Pero Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacer cosas a través de ti. Dios quiere hacer que ese poder que puso dentro de ti se haga manifiesto. ¿Cuánto lo quieren? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuánto lo quieren? Eso. Amén. ¿Qué vino a hacer el Espíritu en Jesús? Primero, ya lo vimos la semana pasada. Vino para guiarlo. Y ahí está el tema. Hablamos que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es dejarnos guiar. Somos personas que estamos acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos y hacer las cosas de acuerdo a nuestras capacidades. No nos gusta que nadie nos dirija. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer, ¿sí o no? Pero si tú quieres que el poder de Dios se haga realidad en ti, tendrás que acostumbrarte a ser guiado por Él. Ya hablamos que ser guiado por el Señor, ser guiado por su palabra, trae muchos beneficios. Lo único que a veces separa el milagro de lo que tú necesitas es solo una cosa: dejarte guiar. Tenemos el control de todo. Todo queremos hacerlo y para todo queremos una explicación. Y si Dios nos manda a hacer algo, queremos saber cómo lo va a hacer, pero con Dios las cosas no funcionan así. Para caminar en lo sobrenatural, tú tendrás que creer, confiar y dejarte guiar. ¿Está acá o no? Ya hablamos cómo el Señor fue a buscar a Pedro en la pesca milagrosa. En realidad, la pesca no se trataba de lo que iba a pescar Pedro, se trató de lo que el Señor fue a pescar. Amén. Lo que Dios estaba haciendo en la pesca milagrosa era poder impactar el espíritu de Pedro. Ya Pedro había tenido un encuentro con Jesús. Ya el Señor le había soltado una palabra a Pedro. ¿Y qué le había dicho?
te haré pescador de hombres, ¿sí o no? Pero Pedro, al igual que nosotros, no la creyó. Porque a veces Dios suelta una palabra, a veces Dios te puede decir algo y te lo está diciendo. Y ¿sabe lo que hacemos nosotros? Lo escuchamos, pero no lo creemos. Porque lo escuchamos en la mente y no dejamos que esa palabra penetre a nuestro espíritu. Por eso cuando la palabra, ¿sabe lo que hace? Parte el alma, atraviesa y llega hasta lo más profundo. Y cuando esa palabra se arraiga en lo más profundo, se vuelve convicción. Tu fe empieza a ser sólida, firme. Lo que antes querías que sucediera, querías tocarlo, querías verlo antes de creerlo, ahora empiezas a ser guiado por Dios y sabes lo que haces, lo crees sin verlo. Dice el Señor que dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto nada. Una palabra puede cambiar tu vida hoy. Una palabra te puede transformar hoy. Una palabra puede traer lo que tú necesitas hoy, si tú lo crees. Ana, ya lo vimos, una palabra. Se fue como llegó, pero no, se fue con una palabra, la creyó. Cambió su actitud y Dios se acordó de ella. Amén. Ahí fue el Señor a Pedro. ¿Y qué le dijo? Boga mar adentro. Sabía el Señor que Pedro no había pescado, sabía que estaba lavando las redes, sabía que había fracasado, sabía que con todas sus capacidades nada había sucedido. El Señor lo sabía. Pero lo que necesitaba Pedro era una experiencia mayor, algo que lo marcara definitivamente. Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo el Señor? Soltó una palabra. ¿Qué hizo Pedro? Se dejó guiar por esa palabra. No, aunque trató de cuestionarla, porque eso hacemos nosotros. Yo te puedo decir, ¿sabe lo que tú necesitas, el trabajo que tú necesitas? Dios mañana te lo tiene. Pero va a depender si tú lo crees. Amén. ¿Qué intentó Pedro hacer? Convencer a Jesús. Trató de bajar a Jesús a la realidad de él. No, tú nunca vas a bajar a Jesús a tu realidad. Eres tú quien tiene que subirse a la realidad de Dios. ¿Está acá o no? Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Estamos acá en la orilla. Somos gente del mar, sabemos cómo se pesca, dónde se pesca, y tú vienes. ¿Y tú crees que porque con una palabra puedes cambiar todo? Sí. Una palabra es suficiente para que Dios cambie todo. ¿Está acá o no? Pero Pedro fue obediente, se dejó guiar. Porque mira lo que dice. En tu nombre echaré la red. ¿Y qué sucedió? Cuando se dejó guiar, Dios lo sorprendió. Cuando él se dejó, fue obediente a lo que Dios le dijo, entonces Pedro vio lo que nunca había visto. Por eso se llama la pesca milagrosa, porque fue una pesca que nunca se había visto. Dice que gran cantidad de peces, cientos, empezaron a meter a la red. La red se empezó a romper. Dice que Pedro pidió a otra barca que se acercara. Y cuando Pedro se da cuenta de lo que está sucediendo, cuando Pedro logra entender que quien le habló, quien soltó esa palabra no era cualquiera, era el Señor.
Entonces Pedro dice, apártate, no me toques, soy pecador. Y en ese instante Pedro tiene conciencia de quién es Jesús. Oye, ¿sabe por qué tú no tienes conciencia de quién es Jesús? Porque todavía no has sido llevado por Dios a una experiencia mayor. Pero cuando eso ocurra, tu fe va a cambiar, tu vida va a cambiar. ¿Sabe? Cambió a tal punto que Pedro dejó los barcos llenos de peces, no le importó. Ahora que el Señor llegó al espíritu de Pedro, el Señor lo llama, sígueme. ¿Y sabe lo que hace? Dice la Biblia, y Pedro, dejándolo todo, le siguió. ¿Acá o no? Conclusión. En el fondo, quien fue a pescar no fue Pedro, fue el Señor. ¿Y a quién fue a pescar? A Pedro. Amén. Es lo que quiere hacer Dios contigo. Es Dios hoy queriendo alcanzar tu fe. Es Dios hoy queriendo impactar tu espíritu. Es Dios hoy queriendo llegar a lo más profundo de ti. Amén. ¿Te quieres dejar guiar por el Señor? Gracias por su entusiasmo. Lo segundo, ahora vamos a entrar al tema. Todo lo demás era una introducción. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado, vaya leyendo. Ahora no aparece el Padre guiando a Jesús. Ahora, ¿quién aparece? El Espíritu. El Padre hizo su trabajo. Ahora es el Espíritu quien está haciendo el trabajo en la vida de Jesús. Porque es el Espíritu que se va a manifestar en el ministerio de Jesús. ¿Acá o no? Entonces, Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al... Aquí lo que muestra que Jesús le está rindiendo su voluntad al Espíritu Santo. No dice que Jesús fue, dice que el Espíritu llevó. No dice que Jesús reclame o puso resistencia al Espíritu o cuestiona al Espíritu para ser guiado al desierto. Él no se está quejando por ser llevado al desierto. ¿Sabe lo que está haciendo? Entregando su voluntad. Porque donde está siendo llevado el Señor no es cualquier lugar. Nosotros nos gusta ser llevados al poder. Anhelamos ser llevados a las manifestaciones. Anhelamos y deseamos ser llevados por Dios a cosas extraordinarias. Pero nunca pedimos ser llevados al desierto. ¿Sí o no? Porque la palabra desierto significa lugar de muerte. Y desierto significa lugar demoníaco. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Al contrario, quedas expuesto. Es un lugar árido. Es un lugar donde no hay recursos para sobrevivir. Es un lugar donde necesitas depender de alguien para sobrevivir. ¿Está acá o no? Qué raro a dónde el Espíritu está llevando a Jesús. Al desierto, lugar de muerte.
lugar demoníaco. Pero para Dios las cosas no son raras. Para Dios las cosas siempre tienen, ¿qué cosa? Un propósito. Amén. A él levante las manos aquí lo que le gustaría ser llevado al desierto. Nadie, ¿verdad? Estoy esperando que me saquen del desierto, pastor. Bueno, ahí te metiste tú. Estoy hablando de ser llevado por el Espíritu al desierto. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ahora, si te metiste solo al desierto, ya es un tema tuyo. ¿Cuántos quieren ser llevados por el Espíritu al desierto? Vamos a anotar esas manos levantadas porque después a mitad de año no me vengan a reclamar, ¿verdad? ¿Sí o no? Al contrario, todos evitamos el desierto. Pero te tengo una noticia. El desierto es inevitable. Tarde o temprano serás llevado al desierto. No hay manifestación de poder si primero no pasas por el desierto. ¿Está acá o no? El desierto es parte de la escuela de Dios. El desierto es el lugar donde Dios te pondrá a prueba. El desierto es el lugar donde vas a ser medido. El desierto es el lugar donde tu fe va a ser puesta a prueba. El desierto. ¿Está acá o no? El desierto te dirá a ti si aprobaste o desaprobaste. ¿Está acá? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, fue llevado al desierto para ser probado. Dios los preparó. Hay cosas que son inevitables. Cuando Dios los saca a ellos de Egipto, había un camino mucho más fácil por donde ir. Pero Dios escogió el camino más difícil. ¿Por qué Dios hace las cosas así? Por algo. Recordemos que ellos venían de una mentalidad de esclavo. Y el problema de la mentalidad de esclavo es que un esclavo puede estar libre, pero seguir siendo esclavo en su mente. Amén. Porque las trancas, las fortalezas, ¿sabe dónde ahora están arraigadas? En tu mente. Es como el elefante del circo, ¿verdad? Tú miras ese tremendo elefante que pesa toneladas, amarrada solo con un cordel en su pata y no se arranca. Que pudiera ser así y salir y nadie lo detendría por su porte, por su peso, pero ¿sabe? No lo hace. Porque a ese animal lo acondicionaron. Entonces cuando era chico lo amarraban con cadenas y luchó. Trataba de soltarse, tirarse y no podía. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Se rindió. Entonces, después la cadena no estaba en su pata. ¿Sabe dónde estaba? En su mente. Entonces, aunque tuviera un cordel, en su mente seguía teniendo la cadena. ¿Cuántas veces somos así nosotros? Dios te hizo libre, Dios rompió cosas en ti, pero ¿sabe cuál es el problema? Tú no las crees.
Todavía en tu mente sigues pensando que estás atado. Todavía en tu mente sigues pensando que estás cautivo, aunque Dios ya te hizo libre. Porque la palabra de Dios no miente. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han sido libres por el Hijo? Pero ¿cuántos están viviendo esa libertad? Esa es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que Dios te haga libre y otra cosa es que tú vivas esa libertad. ¿Está acá o no? Entonces Dios los sacó y al contrario los encerró, porque lo condujo a un lugar donde no tenían escapatoria. Pero dice la Biblia que no quiso llevarlo por el otro camino, porque dice que no estaban preparados para la guerra. ¿Por qué Dios lo está llevando por el camino más difícil? Porque Dios está queriendo no solo que sean libres, sino que sean personas con el carácter de Él. Sino que sean personas que sepan cómo sobrellevar las adversidades y cómo salir victoriosas en ellas. Pero para eso tiene que romper la mentalidad de esclavo. Entonces tiene que formar gente, soldados. Y la Biblia dice que nosotros también, Pablo habla de que nosotros militamos. Somos soldados, somos gente de guerra, ¿sí o no? Amén. Entonces, ahí los enfrentó al Mar Rojo y sabemos la historia. Hasta que los lleva a ese lugar, a la tierra prometida, fueron a la tierra, tomaron el fruto, lo vieron, lo probaron, pero no entraron. ¿Sabe por qué? Porque el desierto, ¿sabe lo que hizo? Sacar los temores, los miedos. Cuando fueron los espías, todos sabemos lo que pasó. Entonces, ¿sabe lo que hizo el desierto? Con toda esa generación no aprobaron. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo hizo que anduvieran errantes por 40 años hasta que murieran todos, los de 20 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque desaprobaron. ¿Está acá o no? Amén. ¿Por qué fallaron? Porque ellos abrieron la puerta al temor. Porque ellos dejaron entrar la duda. Porque ellos hicieron declaraciones negativas, quisieron enojar a Dios. Hermanos, Dios le había mostrado tremendas señales con Moisés en Egipto. Dios les abrió el Mar Rojo. Hizo tremendas señales para que su fe fuera firme, sólida, pero no creyeron. Ahora manda Moisés a los espías a la tierra. Ellos llegan diciendo lo que Dios siempre dijo. Porque Dios no se equivoca. Todo lo que dice su palabra es verdad, es real. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Dios dijo, yo los voy a llevar a una tierra de leche y de miel. Y así fue. Cuando llegan los espías, dice que traían granadas, higos. Otros dos dicen que traían un racimo de uva cargándolo entre dos hombres. Caleb y Josué, ¿sabe lo que dicen? Confirman lo que Dios dijo. Verdaderamente es tierra que fluye leche y miel. Con todo eso era suficiente para creer. Están viendo el fruto.
Están viendo que la tierra es rica como Dios dijo. Pero siempre hay gente que va a parar lo de Dios. Amén. Y sabe lo triste, son parte del pueblo. Dicen amén, saltan todo, pero en el momento de creer, dudan. En el momento de creer, cuestionan. Y cuando estamos a un paso de tocar lo que Dios dijo que iba a hacer, lo perdemos por causa de ellos. Se dejaron impresionar por lo que el diablo le mostró. ¿Sabe lo que más para el poder de Dios? La duda, la incredulidad. Son enemigos de la fe. Josué y Caleb dijeron, vamos, esta es nuestra oportunidad. Dios nos está entregando la tierra. Este Dios que estuvo con nosotros seguirá estando ahora. Creámosle a Dios. Pero ¿sabe lo que dijeron los otros días? No. Porque esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Esa tierra somos como langostas delante de ellos. Es tierra de gigantes. Oye, ellos no están poniendo los ojos en el higo, en lo que Dios habló, no, están poniendo los ojos en lo que el diablo le está queriendo mostrar. Y cuando tú sacas los ojos de lo de Dios, te vas a llenar de temor, de duda, de incredulidad. ¿Ves? Cuidado con lo que tú ves. Lo que tú ves no es insignificante. Lo que tú ves te hace retroceder o te hace avanzar. Lo que tú ves te hace alcanzar lo de Dios o te hace perder lo de Dios. Por eso el consejo siempre es donde tú pones tus ojos. Hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dice, puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las de aquí abajo. Las de aquí abajo son temporales, pero las de arriba son eternas. ¿Dónde estás poniendo tú tus ojos hoy con relación a tu problema? Con relación a tu hijo, a tu matrimonio, ¿dónde? Ese ha sido el problema, ¿verdad? Llegas acá y llegas con tantas dudas, con tanta incredulidad, con tanto temor, que aunque se esté moviendo Gabriel, Miguel, todo, la Trinidad aquí tú. Amén. O al contrario, te vuelves el inspector de Dios buscando las fallas. Oye, pastor, vio al hermano que no se movía mucho. ¿Y tú lo que estás ahí haciendo? ¿Quiere que siga? ¿O quiere que pare? ¿Ah? Tú métete a las aguas, tú llénate. Este es el lugar para que tú te llenes de fe. Este lugar es para que tú busques y tomes lo de Dios. Si el otro no quiere tomarle un tema de él, tú ándate con tu porción a tu casa. Hermano, a veces no es necesario pelear para perder. Ellos no pelearon con nadie, pero se entregaron al temor y fueron derrotados en sus corazones. Es increíble, es muy diferente que hubieran peleado, murieron 300 acá, 300 de este otro lado, y es más creíble, no pelearon con nadie. Solo están escuchando a 10 negativos, a 10 incrédulos, que le están matando la fe a todo un pueblo. Porque mira, es increíble, hermano.
¿Sabe cuánta gente salió de Israel, de Egipto? Más de 1,5 millones. Tú lees la historia y dice esto, que todo el pueblo lloró toda la noche. ¿Sabe por qué están llorando? Porque ya están sintiendo que perdieron y se están entregando sin pelear. ¿Y sabe lo que más me llama la atención cuando leo esta historia? Cómo 10 contaminaron a más de 1 millón de personas. 10. Porque lo negativo se esparce. La incredulidad se esparce. El temor. Somos buenos para eso. Para la bendición no la hablamos. Hay que pegarte para que cuente que Dios hizo algo contigo, ¿verdad? Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Sí, me contrataron. Oye, estuviste 5 meses sin pega, ¿verdad? Y me debí 10 lucas, y ¿sí o no? Y encuentras trabajo y sí, me contrataron. Me fue bien. Oiga, para las cosas de Dios somos fome. No las hablamos, no las levantamos. Dios nos sana, no le contamos a nadie. Pero para lo negativo, hermano. Amén. En 5 minutos sabe media iglesia todo lo que te pasó, ¿verdad? ¿Y cómo somos para esparcir lo negativo nosotros? Oye, ¿supiste que el hermano le pasó esto? ¿Por qué no somos así para las cosas de Dios? ¿Por qué no somos así para la bendición, para las promesas? Somos buenos para tomar lo que otro habla y hablarlo. 10 contaminaron a todos. 10. Pero mira lo que Dios hizo con la fe de Caleb y Josué, los premió. Por cuanto en ustedes hubo otro espíritu, Dios los hizo entrar a ellos dos a la tierra prometida y le dio herencia. Porque los hombres de fe son los que obtienen la bendición de Dios. ¿Qué pasó? Números 14, del 27 al 29. Mira lo que dice. Está hablando Dios. A lo mejor es lo que te está diciendo a ti mismo, ¿verdad? Ahí estás tú y ¿sabes cuál es todos los días la misma queja? Es que no sé, Señor, mi marido, que no sé, Señor, mi esposa. Es que no sé, Señor, es que, no sé, ¿verdad? Mira lo que te está diciendo el Señor. ¿Hasta cuándo? Mira de lado, te están hablando. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La querella de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros en este desierto. Caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí. Terrible. ¿Sabe lo que dijo Dios? Ustedes no entran. Reprobados por sus temores, por sus dudas, por su incredulidad, por su murmuración, no entran. Vaguen 40 años hasta que todos mueran. Se dice que morían 20,000 personas diarias. Todos los días 20,000 personas. ¿Sabe lo que es enterrar a todos? ¿Y sabe lo más increíble? Los procesos no los saltas, lo tienes que volver a vivir.
Porque después Dios lleva a Josué al mismo punto. Y Josué tiene que volver a enviar espías, pero esta vez mandó a 2. Pero 2 que tuvieran fe, 2 que tuvieran el espíritu de Él. Y estos 2 trajeron buenas noticias y le creyeron a Dios y entraron a la tierra. El desierto te aprueba o te desaprueba. ¿Está acá o no? ¿Estamos preparados para lo que Dios quiere hacer? ¿O vamos a morir en el intento? Me duele el oído cuando cada vez que se levanta una palabra profética es exactamente lo mismo. ¿Por qué no me creen? ¿Sí o no? ¿Por qué dudan? ¿Verdad? Digo, ¿el Señor le está hablando al pueblo de Israel o está hablando a la iglesia Presencia de Cristo? ¿Sí o no? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué dudan? ¿Estaremos preparados? ¿Estamos preparados para ver lo de Dios? ¿Estamos preparados para tomar esta ciudad? ¿Estamos preparados para ver las obras poderosas que Dios quiere hacer en esta ciudad? ¿O hemos caído en lo que el diablo nos está mostrando? La ciudad está difícil, hermano. Está duro. El diablo se tomó Valparaíso. Oiga, si es así, hagamos una cosa, vámonos todos para la casa y hagamos nuestra vida. No, tenemos un Dios que tiene el control de todo. Tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla. ¿Sí o no? Jesús fue diferente. Él está siendo llevado al desierto porque tenía la voluntad rendida al Padre y ahora la tiene rendida al Espíritu. Por eso Él decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu, tendrás que entregar tu voluntad a Él. Pero ¿cómo Dios va a poder guiarte si la voluntad de Dios, si tu voluntad no la has rendido a Dios? Hace siempre las cosas de acuerdo a tu voluntad y no a la de Dios. Te mueves bajo la voluntad egoísta tuya, te mueves bajo la voluntad carnal tuya, te mueves basado en las cosas que te benefician y no en las cosas que Dios te demanda. Tú le preguntas a Dios en todo y por todo si es la voluntad de Dios o te da lo mismo saberlo. Ese es el punto. Si vamos a entrar a algo en serio con Dios, tenemos que aprender a movernos en su voluntad. Es la única manera que Dios haga lo que quiere hacer. ¿Está acá o no? Joven, tú le has preguntado a Dios si esa joven o esa señorita es la voluntad de Dios para ti. ¿O te da lo mismo? Con tal que sea bonita y me atraiga. Hombre, le has preguntado tú a Dios si ese trabajo es la voluntad de Él para tomarlo o no, o solo te interesa cuánto vas a ganar. Entonces te saca de todas las cosas de Dios, pero tienes un buen sueldo
pero te estás secando espiritualmente y estás arrastrando a tu familia. ¿Está acá o no? Mujer, le preguntaste a Dios si es la voluntad de Dios meterte en ese gimnasio para cuidar tu figura, quitando del tiempo que tenías para consejería y discipulado. ¿Quiere que siga? Ese es el problema de esta generación. Queremos hacer las cosas de Dios, pero a nuestra manera, no basado en la voluntad de Dios. Por eso hoy día la voluntad de Dios no tiene ningún poder sobre las iglesias. Porque hacemos las cosas basadas en lo que es bueno para mí, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me conviene. Pero nunca tomamos decisiones basadas en la voluntad de Dios. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Por eso a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque no está basada en la voluntad de Dios. Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y deseos. Dios va a oír y quiere oír, pero solo la oración que esté basada en su voluntad. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Todavía Jesús no parte su ministerio. Todavía el Espíritu no se manifiesta con poder en Él. Al contrario, el Espíritu lo está llevando al desierto, al lugar de muerte, de prueba y lugar demoníaco. Jesús no está reclamando. No está diciendo, Señor, ¿y por qué me llevas acá? Señor, ¿y por qué me estás llevando a ese lugar que lo que representa es todo esto? No, Él no dice nada. Él entregó su voluntad y se está dejando guiar. Aunque sabe que donde va a ir va a ser probado. Una cosa, escucha, es la aprobación del Padre. Y otra cosa es la aprobación del Espíritu. Acá. Son dos aprobaciones, la del Padre y la del Espíritu. Porque el Espíritu también te va a aprobar si eres digno de manifestar su poder. ¿Está acá o no? Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Aquí la palabra tentado es probado. Jesús en el desierto iba a ser probado en las tres áreas, su espíritu, su alma y su cuerpo. Si salía victorioso de eso, podía ejercer el poder. Dependía cómo iba a salir. Ahora escucha. Recordemos que a los 30 años Jesús fue bautizado en agua. Porque a los 30 años se ejercía el sacerdocio. A los 30 años el sacerdote era vestido de la vestimenta sacerdotal. Era llevado al tabernáculo de reunión, era lavado, bautismo. Sus ropas eran cambiadas.
Amén. La ropa representa cobertura, autoridad. Un cinto se le ponía en la frente que decía santidad a Jehová. Y luego venía, se le ungía con aceite. Todo eso ocurrió en el bautismo. Amén. Pero ojo, había algo más. Ahí lo que está ocurriendo es que el sacerdote está siendo consagrado para una función, un ministerio, el sacerdotal. ¿Acá o no? Para poder, ¿qué cosa? Ejercerlo. Entonces era llevado al tabernáculo de reunión, se hacía todo lo que te estoy diciendo, se le ungía con aceite, pero ¿sabe qué más tenía que hacer? Escucha esto. Ahí estaba vestido, separado, se había preparado para eso, ya sabía todo lo que tenía que hacerse dentro del sacerdocio. Ahora tiene la edad para ejercerlo. Está siendo vestido, se le está unciendo con el aceite todo. Pero falta algo, la prueba. ¿Cómo? Sí. No era que aunque lo vistieron, le pusieron el aceite y listo. No. El sacerdote, una vez que se le hacía todo eso, escucha esto, tenía que permanecer 7 días sin moverse del tabernáculo de reunión. ¿Sabe lo que es 7 días estar así? ¿Sabe lo que es eso? Morir a tu voluntad. ¿Sabe lo que es eso? Rendirte. Nos cuesta estar quietos. Nos cuesta no hacer nada. Día y noche. ¿Sabe lo que hace el aceite en el día? Pica con el calor que hay allí. ¿Y sabe lo que genera el aceite en la noche? Penetra hasta los huesos. Pero no podían moverse. Si ellos rompían eso, no estaban preparados para ejercer el ministerio. Lo vamos a leer. Levítico 8:33. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente primero. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces, escucha las palabras, hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. ¿Está leyéndolo? Ahora lo vamos a leer en la Reina Valera. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 hasta el día que se cumpla los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis. Jesús no pasó 7 días, 40. No 7, 40. Y salió victorioso. No es tan fácil. Las cosas no son como te las pintan. Amén. ¿Por qué el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado? Nada menos que por Satanás.
Cuando la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, y es verdad que no lo está tentando Dios, sino el diablo. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Exacto, Dios no tienta a nadie. Pero el diablo sí, ¿sí o no? No solo tienta, sino que también pide a Dios para ponerte a prueba. Tú sabes que el diablo pide, ¿verdad? Ya, tú lo declaraste. Porque cuando el Padre habló, escucha, no solo lo escuchó Juan ni Jesús. ¿Sabe quién escuchó también? Las potestades. ¿Está acá o no? Una cosa es que tú seas fiel a Dios y otra cosa es que Dios diga, yo lo voy a dejar solo. Porque Dios, Satanás va a probar tu integridad, va a probar tu fe. Por eso Satanás le dijo a Dios con relación a Job, claro, ¿cómo Él no te va a ser fiel? ¿Cómo Él no va a guardar su integridad si tú lo tienes cercado y tú lo cuidas? Deja que yo lo toque. Deja que yo meta la mano en Él y vas a ver cómo no te va a maldecir. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Ya, te permito tocarlo y te permito probarlo. Porque cuando leemos la historia de Job, una cosa es la opinión de los hombres, otra cosa es la opinión del mundo espiritual. Son dos opiniones diferentes. ¿Sí o no? ¿Qué decían los hombres de Job? ¿Que cómo era? Job tenía una tremenda autoridad. Dice que los ancianos se inclinaban y los jóvenes se tapaban la boca, ¿verdad? Un hombre, tremenda autoridad, justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Todo perfecto, pero no lo era tanto. Hasta que es probado. Porque cuando tú eres probado, aparece lo peor de ti, ¿sí o no? Aquí todos somos santos. Aquí todo nuestra fe y Señor, y si cayere, y si el sol no brillare más, ¿sí o no? Aquí cantamos las mentiras más grandes, ¿no? Y si no, yo igual confío en ti, ¿verdad? Se te perdieron 5 lucas y ya estáis pateando a la perra, ¿verdad? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Amén. Toma todo de mí. ¿Sí o no? Y Dios dice, ojalá fuera así, ¿verdad? Te pido 1 hora de oración y no la dais, pero toma todo de mí. ¿Quiere que siga? ¿O paro? ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, el Espíritu le iba a demostrar a Satanás que ese hombre, o Dios vestido de hombre, en condición de hombre, era perfecto no porque el Padre lo cuidara, era perfecto porque tenía convicciones profundas. ¿Acá o no? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén.
El diablo pide, te reclama. Por eso Pedro fue pedido. Jesús lo supo, porque Jesús no solo estaba conectado en lo natural, Jesús estaba conectado en la tierra, pero también en el cielo. Entonces Jesús está conociendo las cosas antes que sucedan. Jesús le está diciendo a Pedro algo que aunque Pedro no lo está entendiendo, porque así a veces somos nosotros, Dios nos está advirtiendo de cosas y no las captamos, no las entendemos. Le está diciendo Pedro, mira, ¿sabes? Va a pasar algo contigo. Vas a ser zarandeado como el trigo, porque Satanás te pidió. Esto no es un tema de aquí abajo, Pedro, esto es un tema de arriba. Y a Satanás se le dio autorización para probarte, para probar tu fe. Pero mira, Pedro, no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ahora Pedro no sabía cómo iba a ser la prueba, ¿verdad? Ni cómo iba a venir. Pero vino. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Otra versión dice: Satanás os ha reclamado. ¿Ve? No estamos ajenos a eso. Una cosa es que usted diga que ama a Dios sobre todo. Una cosa es que tú digas que tienes una gran fe en Dios. Una cosa es que tú digas que confías en Dios con todo tu corazón. Pero otra cosa es que todo lo que tú dices creer, todo lo que tú dices amar, todo lo que tú dices confiar en Dios, sea realidad hasta que sea puesto a prueba. Pedro dijo una verdad con la boca, pero que en el corazón no era verdad. A veces somos así nosotros, ¿sí o no? Amén. Pedro tenía una fe, pero no auténtica, una fe falsa, una fe fingida. Porque a veces tenemos que vivir ciertas cosas. ¿Sabe para qué? Para ver de qué material realmente estamos hechos. No eres tan bueno como dices ser. Tu fe no es tan grande como dices tener. Tus convicciones no son tan profundas como tú las declaras. ¿Sí o no? Amén. El Señor le dice en la cena, ¿saben, chiquillos? Todos me van a dejar. ¿Ve? Y saltó Pedrito al tiro, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? No, aquí nadie te va a dejar. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, Señor, me voy a escandalizar de ti, Jesús, nunca. De cierto te digo que, ¿verdad? Todos se van a arrancar, yo no, yo mi vida voy a dar por ti. Mateo 26, del 33 al 35, mira lo que dice. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, Pedro era porfiado, ¿o no? Esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
¿Sí o no? Otro libro dice, y reconvenía con Jesús, llevándole la contra. ¿Sabe lo que está tratando el Señor de hacer con Pedro? Porque siempre la prueba tiene un propósito. Es que tú te conozcas. Es que tú te veas de qué material estás hecho. Es que tú veas si tus convicciones son verdaderas o son falsas. Si tus motivaciones son firmes o no lo son. Porque tú no te conoces. ¿Sabes cuándo te vienes a conocer? Cuando estás siendo probado. Ahí recién puedes tener una percepción de qué es lo que realmente tú eres. ¿Está acá o no? Amén. En una prueba te vas a dar cuenta cuánto pesas. Pero mientras no pases por la prueba o la tentación, todo lo que usted diga a Dios será solo palabras, buenas intenciones, promesas. Amén. ¿Cuántos Pedro con buenas intenciones hay aquí? Mateo 26. 70, 72 y 74. Mira lo que dice. Mas él le negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Porque una persona le dijo, yo te vi con él. Pero él le negó otra vez, con juramento. No conozco a tal hombre. Es que dijo que no lo iba a negar. Es que dijo que iba a estar dispuesto a morir por él. Ahora perdió la memoria Pedro. Caminó 3 años y medio con él y ahora dice que no conoce a tal hombre. Así somos. Porque cuando está en juego tu vida, cuando está en juego tus convicciones, es fácil olvidarse de Dios. No conozco al hombre. Entonces él comenzó a maldecir. Otra versión dice, empezó a decir palabras groseras. O sea, no solo lo está negando, lo está maldiciendo. No conozco a tal hombre. Y mira lo que dice la Biblia. Enseguida cantó el gallo. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos reconocer que frente a una prueba le fallamos a Dios? Todos le hemos fallado, ¿verdad? Y descubriste que tu fe no era tan profunda, no era tan firme. Descubriste que tu santidad no era tan buena, que tu fidelidad no lo era tanto. ¿Cuántos pueden reconocer que han fallado a Dios? Y ahí recién te conociste. Amén. El desierto es inevitable. La prueba va a golpear en cualquier momento tu vida. ¿Sabe para qué? Para ver de qué material estás hecho. Y para ver si tus convicciones son verdaderas o son falsas. Una cosa es aquí, cantar, saltar, gritar. Y otra cosa es tu fe el día lunes, el día martes, el día miércoles, cuando no hay nadie, cuando estás solo. Una cosa es cuando te llega un diagnóstico negativo. Una cosa es cuando se empiezan a cerrar las puertas. Y ahí es donde tú necesitas
tener plena confianza en Dios. Y ahí donde muchas veces fallamos. Dios está queriendo hacer algo con nosotros. Pero quiere primero poner convicciones profundas. O si no, nos va a pasar lo mismo que Israel. Vamos a probar la fruta, vamos a probar que es real. Pero no vamos a experimentar nada más que de eso. Yo no quiero brisas de algo que Dios va a hacer. Yo quiero entrar a lo que Dios va a hacer. ¿Tú lo quieres? Ponte en pie. Vamos a dejar allí. Quiero que pasen los ministros de alabanza.